consigue un becerro y 2 carneros. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Éxodo capítulo 29. Ahora te voy a decir lo que harás con Aarón y sus hijos para consagrarlos como sacerdotes. Consigue un becerro y 2 carneros jóvenes que estén sanos. Luego toma harina fina de trigo y haz pan sin levadura, tortas con aceite de oliva y sin levadura, y hojuelas sin levadura rociadas con aceite. Los colocarás en un canasto y me los ofrecerás junto con el becerro y los 2 carneros. Luego lleva a Aarón y a sus hijos a la entrada de la carpa del encuentro y báñalos con agua. Ponle a Aarón la ropa sacerdotal, la túnica bordada, la capa azul, el efod y el pectoral. Átale al efod con un cinturón decorado. Colócale el turbante en la cabeza y la placa sobre el turbante que lo consagra como sacerdote. Conságralo derramando el aceite de consagrar sobre la cabeza. Luego trae a los hijos de Aarón y ponles las túnicas. Les atarás los cinturones en la cintura a Aarón y a sus hijos y les enrollarás los turbantes. Entonces, por ley eterna, quedarán consagrados sacerdotes. Así es como consagrarás a Aarón y a sus hijos. Luego lleva el toro frente a la carpa del encuentro y haz que Aarón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del toro. Después, en la entrada de la carpa del encuentro, mata al toro frente al Señor. Luego toma un poco de la sangre del toro y úntala con los dedos en los cuernos del altar. El resto de la sangre la derramarás en la base del altar. Después saca toda la grasa que cubre los intestinos, la parte grasa del hígado, de ambos riñones y la grasa que está alrededor y quema toda esa grasa en el altar. Toma la carne del toro, su piel y todo lo demás. Sal del campamento y quémalos afuera. Esta es una ofrenda por el pecado. Después diles a Aarón y a sus hijos que pongan sus manos sobre la cabeza de uno de los carneros. Luego mata al carnero y rocía su sangre alrededor del altar. Córtalo en pedazos, lava los intestinos y las patas y ponlos junto con los otros pedazos y la cabeza. Quema todo el carnero en el altar como sacrificio, que debe quemarse completamente al Señor. Es una ofrenda de comida con olor agradable al Señor. Luego diles a Aarón y a sus hijos que pongan sus manos sobre la cabeza del otro carnero. Mata al carnero, toma un poco de sangre y úntasela a Aarón y a sus hijos en la parte inferior de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego rocía el resto de la sangre por todo el altar. Toma un poco de sangre y el aceite de consagrar que quedó sobre el altar y rocíalo sobre Aarón y su ropa y sobre sus hijos y su ropa. Así quedarán consagrados Aarón y sus hijos y su ropa. Quítale la grasa al carnero, la grasa de la cola de la grasa que cubre sus entrañas, la grasa del hígado, la grasa de los 2 riñones y la del muslo derecho. Este será el carnero que se utilizará para consagrar a Aarón como sacerdote. Luego saca del canasto que pusiste ante el Señor uno de los panes, una torta hecha con aceite y una hojuela. Coloca todo esto en las manos de Aarón y de sus hijos y hace el movimiento de representación, ofreciéndolos al Señor. Después retírales todo esto de las manos y quema todo en el altar junto con el cordero, que es el sacrificio que debe quemarse completamente, de olor agradable al Señor, una ofrenda de comida para el Señor. Toma el pecho del carnero con el que harás la ceremonia para consagrar al sacerdote Aarón y agítalo en el aire ante el Señor. Esa va a ser la parte que te comerás tú. Consagrarás el pecho y el muslo del carnero que fueron agitados en el aire para consagrar como sacerdotes
a Aarón y a sus hijos. Luego dáselos a ellos para que los coman. En toda ocasión que los israelitas quieran darle una ofrenda de amistad al Señor, siempre les darán esas partes a Aarón y a sus hijos. Guarda la ropa sacerdotal que ha sido hecha para Aarón. Esa ropa pasará a sus descendientes. Ellos se pondrán esa ropa cuando sean consagrados como sacerdotes. El hijo que reemplace a Aarón usará la ropa sagrada durante 7 días en toda ocasión que vaya a la carpa del encuentro para oficiar como sacerdote. Toma la carne del carnero con la que harás la ceremonia para consagrar como sacerdote a Aarón y cocínala en el lugar santo. Aarón y sus hijos se comerán la carne del carnero y el pan que está en el canasto a la entrada de la carpa del encuentro. Se comerán esas ofrendas porque se ofrecieron para quitarles los pecados, santificarlos y consagrarlos como sacerdotes. Nadie más debe comer esas cosas porque son sagradas. Si sobra un poco de carne o de pan, hasta el otro día lo quemarás. No se lo deben comer porque es sagrado. Harás que Aarón y sus hijos hagan exactamente como te dije. La ceremonia para consagrarlos como sacerdotes debe continuar durante 7 días. Matarás un toro, cada día ofreciéndolo como sacrificio por los pecados de Aarón y de sus hijos, y como una manera de purificar el altar. Tienes también que derramar aceite sobre él para consagrarlo. Durante 7 días purificarás el altar y lo consagrarás. Luego el altar quedará consagrado y todo lo que toque el altar quedará consagrado. Todos los días continuamente ofrecerás en el altar 2 corderos de 1 año. Ofrecerás un cordero por la mañana y otro al atardecer. Cuando mates el primer cordero, ofrece también un poco más de 2 kilos de harina de trigo fino, mezclada con 1 litro de aceite de oliva fino y 1 litro de vino. Cuando mates el segundo cordero, al atardecer, ofrécelo con la ofrenda de cereal y de vino, igual como ofreciste el de la mañana. Es una ofrenda de comida de olor agradable al Señor. Todos los días de generación en generación, a la entrada de la carpa del encuentro debes quemar todo eso como ofrenda al Señor. Entonces Él se encontrará contigo ahí para hablarte. Yo me encontraré ahí con el pueblo de Israel y mi gloria hará que ese sitio sea sagrado. Voy a consagrar la carpa del encuentro y el altar. También voy a consagrar como sacerdotes míos a Aarón y a sus hijos. Me voy a quedar en el pueblo de Israel y voy a ser su Dios. El pueblo va a saber que yo soy su Señor. El pueblo va a saber que yo soy el Señor su Dios. Sabrán que yo fui el que los sacó de Egipto para venir a vivir con ellos. Yo soy el Señor su Dios. Éxodo capítulo 29 del 1 al 46. Entendamos el simbolismo. Primero pide Dios que el sacerdote Aarón y sus hijos fueran lavados con agua, luego vestidos con la ropa especial que Dios mismo había diseñado. Todo el cuerpo era cubierto, incluida la cabeza con la mitra, y concluía derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Eran personas separadas exclusivamente para el servicio del Señor. Entendamos algo con mucha claridad. Dios los había escogido no porque fueran perfectos, porque no hay perfectos sobre esta tierra. Pero ¿cómo se limpiaban completamente para poder estar delante de Dios? Aquí viene el simbolismo principal. Ellos no solo debían confesar sus pecados, sino además de eso, tenían que poner sus manos sobre el cordero que luego sacrificaban. O sea, para explicarlo más claro, el cordero sería sacrificado por los pecados de ellos. Solo así podían ser parte del sacerdocio. Toda la sangre derramada del cordero era un cuadro
de lo que vendría tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, derramando en la cruz toda su sangre preciosa, sin pecado y sin mancha. La sangre del Cordero que quita el pecado. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entendamos bien que no seremos salvados por nuestras buenas obras, sino por creer en aquel que se sacrificó por ti y por mí, Jesús. Tito 3:5-6 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El aceite derramado sobre la cabeza de los sacerdotes es el simbolismo del Espíritu Santo. Ahora ya no necesitamos aceite, porque cuando aceptas a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Es nuestra garantía. Jesús ya fue sacrificado por tu pecado y el mío. A Él le debemos el tener libre entrada al lugar santísimo. Qué maravilloso saber que ya no es necesario los sacrificios, que gracias a Jesucristo nosotros tenemos entrada libre al Padre, que nuestra salvación no nos cuesta. Ya se sacrificó el Cordero limpio, puro y sin mancha por toda la humanidad. Juan 3:16-18 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios te dé entendimiento y sabiduría. Que Dios te bendiga.